Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joseph Cañaveral y estamos una vez más aprendiendo sobre música. El día de hoy vamos a ver las épocas de la música. Nos remontamos mucho a la Biblia, porque vemos en la Biblia que hay instrumentos como el arpa y el salterio. Pero dejando a un lado lo religioso, pues nos vamos a la época de la Edad Media. En la Edad Media surgen muchísimos trovadores, pero resurgen más en el Renacimiento. Más o menos en la Edad Media no existen muchos datos de compositores o acerca de la historia de la música, que sería la música sacra, y sobre todo que este tipo de música, o gospel como muy bien se le conoce, es en cánones o bien a capela, que no existe música como tal, algún acompañamiento, sino es la pura voz con diferentes rangos vocales. Posteriormente está el Renacimiento, y en el Renacimiento, como bien dice, es un renacer acerca de todo el movimiento de la Santa Inquisición y sobre todo de la Iglesia. Entonces esta separación permite componer o sobre todo equilibrar la música con las canciones, la lírica, pero no existen muchos datos de compositores más que de Martín Agrícola. Bien, después del Renacimiento surge el barroco o bien el estilo barroco. Esta se caracteriza por su exageración en la composición, en la arquitectura y sobre todo lo que vemos barroco es muy extravagante. En esto podemos recalcar que el padre de la música es Johann Sebastian Bach, el cual tuvo 22 hijos y los 22 hijos fueron músicos. Y dentro de lo que cabe, recalcamos compositores como Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, entre otros. Sobre todo que Bach se considera el padre de la música porque él hizo las fugas con el órgano, que el órgano es un instrumento enorme, y sobre todo se puede considerar el padre de la música. Bien, por consiguiente, está la música clásica. No es clasicismo de clasificar, sino es un tipo de época. Se caracteriza por estar un poco cuadrado, no estar muy relacionado con lo barroco, sino un poco más cuadrado. En esos podemos ver compositores como Beethoven, como Mozart, pero también hay compositores que están en dos épocas. Por ejemplo, también en la siguiente, que sería Romanticismo, vemos también a Beethoven, Karl Orff, con su gran obra de Carmina Burana, vemos también a Bizet, diferentes autores que tienen unas obras impresionantes. Pero también en el Romanticismo su manera de expresarse es un poco más dinámica, por eso el nombre de Romanticismo. Entonces en este punto podemos decir que el Romanticismo es un poco más dulce, más dolce, como se le dice en término italiano. Entonces para ello las mismas composiciones se escuchan de diferente manera, que en el clasicismo se escucha muy cuadrado y en el romanticismo se escucha más dolce, más dulce. Bueno, por último bloque pues tenemos el jazz, el blues y la música contemporánea. Esta surge en el siglo XX. 1900 y todo. Llega un punto de que dice uno, pues ya estamos muy monótonos, muy cuadradas las músicas, sino que necesitamos innovar. Entonces ahí es donde empieza a surgir el jazz, el soul, el country, sobre todo la música contemporánea, que es pues, reggaetón y diferentes tipos de canciones, ¿no? O de géneros que hoy en la actualidad, en el siglo XXI, se está llevando a cabo. Abarcamos las épocas de la música, podemos retomar desde la Biblia, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el Romanticismo y la música jazz con el blues y la música contemporánea. Recuerden que toda esta información es primordial para conocer nuestros antecedentes de la música, por qué el día de hoy cantan lo que cantan o por qué anteriormente se cantaban o bien se tocaban diferentes piezas musicales. Espero les haya servido, muchísimas gracias por verme, un saludo.